revelado, la increíble historia de un CEO que adoptó a una niña y descubrió su talento oculto que podría cambiarlo todo, Mario siempre pensó que el éxito se medía en cifras y logros. Con un corazón cargado de experiencias difíciles y una ambición desbordante, logró ascender en una de las empresas más importantes de la Ciudad de México. Pero su hogar era un eco vacío de triunfos, el silencio lo acompañaba en cada rincón. Después de muchas noches de insomnio, una decisión lo llevó a un pequeño orfanato donde conoció a Valeria. Ella, una niña de ojos brillantes y sonrisa sincera, era un destello de esperanza en su vida. Al adoptarla, Mario sentía que no solo daba vida a un hogar, sino que también buscaba curar sus propias heridas. Desde el momento en que Valeria cruzó la puerta de su casa, las paredes comenzaron a vibrar con risas y música. Cada rincón, antes frío y solo, se llenó de vida. Valeria era mágica, su risa iluminaba cada día gris y su voz, como un canto de ángeles, resonaba en los pasillos. Cada vez que cantaba, Mario sentía que sus heridas, esas que había mantenido bajo llave, comenzaban a sanar. Sin embargo, no pasaron muchos días antes de que la presión del exterior comenzara a cernirse sobre ellos. En un mundo donde la desigualdad era escandalosa, el estigma de ser un padre adoptivo y una niña del orfanato pesaba como una sombra oscura. Un día, mientras almorzaban en la cocina, Valeria abrió su corazón. A veces siento que no soy suficiente, papá. Mario se sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía una niña tan talentosa y llena de sueños sentir que no era suficiente? Esa pregunta resonó dentro de él, chocando con su deseo de que triunfara en un mundo hostil. La lucha entre la ambición y el amor incondicional lo consumía. ¿Debía empujarla hacia la gloria a cualquier costo? ¿Debería convertir sus sueños en una carga? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, cada esquina de su barrio contaba historias de lucha y sacrificio, un microcosmos que reflejaba la dura realidad. Las fiestas patrias y el Día de Muertos vibraban por las calles, pero, en medio de esa alegría, el mundo de Mario y Valeria tambaleaba. Ella más que nunca sentía que las miradas despreciativas de aquellos que no comprendían su historia la hacían dudar de su propio brillo. Mario sabía que su papel como padre era apoyar y alentar, no cargarla con expectativas. Finalmente, una luz en el horizonte apareció, una competencia musical local. Este podía ser su trampolín, una oportunidad para demostrar que su origen no definía su talento. Se prepararon juntos, pero las inseguridades comenzaron a deslizarse. Valeria se preguntaba si podría superar los juicios de la gente. ¿Podría alzar su voz contra el miedo? Y Mario, sumido en sus propias dudas, se cuestionaba si estaba lejos de lo que realmente importaba, y así, en un momento culminante, mientras Valeria se preparaba para el escenario, Mario sintió un torrente de emociones: orgullo, amor, susto. En su corazón resonaba una pregunta que alteraría el rumbo de sus vidas: ¿puede el amor romper las cadenas del juicio y abrir espacios de aceptación? La música comenzó, y era el instante que cambiaría todo. La comunidad contenía la respiración. ¿Serían capaces de descubrir que el verdadero talento no se mide por origen, sino por el valor de compartirlo? La música fluyó como un río desbordante, y Valeria, con el micrófono en mano, fue el faro encendido en la penumbra. Sus ojos, brillantes y llenos de determinación, se posaron en la audiencia. No eran solo rostros, eran miradas inquisitivas, llenas de dudas y, en algunos casos, desprecio. Sin embargo, al recordar las palabras de Mario, tú eres suficiente, cada nota que cantes será un pedacito de quién eres, su corazón se dio cuenta de que el momento había llegado. El primer acorde resonó en el aire y Valeria inhaló profundamente. Las vibraciones atravesaron su cuerpo, llenándola de fuerza. Cuando comenzó a cantar, las notas delicadas se entrelazaron con el silencio del lugar.
Su voz era un canto de esperanza, un abrazo cálido que buscaba conectar corazones. Mario la observó, audaz y tembloroso, rezando para que su luz brillara más que cualquier sombra que pudiera alcanzar. Poco a poco, la atención de la multitud creció, como el fuego que se aviva por una chispa. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, sorprendidos por el talento de esa niña con un pasado lleno de obstáculos. Pero otros aún llevaban las etiquetas de juicio en sus rostros, y el miedo de Valeria comenzó a surgir. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si su voz no lograba romper el estigma que pesaba sobre ella? Mientras la música continuaba, Mario sintió un nudo formarse en su garganta. Recordó lo que había enfrentado a lo largo de los años. La presión del trabajo, el vacío de su casa, su propio miedo a ser juzgado como padre. Pero miró nuevamente a Valeria y comprendió que ese instante no trataba solo de él. Era un acto de amor, un regalo que le daba al mundo. Un regalo que ella misma podía ofrecer. En lo más profundo, Valeria sintió que el aire se tornaba denso. Pero de repente, empezó a conectar con la música, permitiendo que las notas fluyeran sin miedo. Y en ese instante, sus dudas se desvanecieron, transformándose en una fuerza poderosa. La alabanza dentro de ella despertó con cada verso. Era más que una presentación, era una afirmación de su existencia. La audiencia, hipnotizada, comenzó a moverse al ritmo de su canción. Algunos se unieron, susurrando las letras. Y Mario se sintió transportado. Por un momento, todo lo que anheló para su hija parecía posible. Pero a medida que la última nota resonó, una oleada de aplausos estalló en la sala, como fuego artificial. Las sonrisas comenzaron a reemplazar las miradas de escepticismo. Increíble, de donde salió, nunca había oído a nadie con una voz así, resonaban entre las murmuraciones. Valeria había ganado un espacio, había hecho que los corazones se abrieran con su valentía. Pero, a pesar de la ovación, en su mente, todavía había ecos de inseguridad. ¿Es esto suficiente? Mientras la multitud aplaudía cada vez más fuerte, Mario se acercó a Valeria, abrazándola intensamente. Fue hermoso, mi amor. Eres un verdadero talento, esto es solo el comienzo. Sin embargo, en su interior, no pudo evitar preguntarse, ¿cómo podrían manejar el aumento de atención y la presión que ahora vendría? Un escalofrío recorrió la habitación cuando un agente de talento se acercó a ellos. Me gustaría hablar con ustedes. El aire se tornó espeso, una oportunidad que podría abrir un mundo de posibilidades para Valeria. Pero, ¿estaba ella preparada para todo lo que eso implicaba? ¿Y qué pasaría con su libertad y su verdadero sueño, el de ser sencillamente una niña feliz? Las sonrisas que antes florecían comenzaron a mezclarse con preguntas inquietantes. Mientras Valeria miraba a la gente, su corazón latía con fuerza, preguntándose si este era su verdadero camino o el inicio de otra lucha. Mario se dio cuenta de que quizás el viaje apenas comenzaba. Mario sintió una mezcla de orgullo y temor mientras el agente de talento se presentaba delante de ellos. Su nombre era Alberto y tenía la mirada afilada, como si pudiera ver a través de Valeria y descifrar su esencia en un parpadeo. He estado observando tu actuación, dijo con voz suave pero intensa. Creo que tienes un potencial increíble. ¿Te gustaría trabajar conmigo? Los aplausos seguían resonando detrás de ellos, pero Valeria parecía atrapada en un mundo aparte. Su mente giraba, navegando entre el brillo del reconocimiento y las sombras de sus inseguridades. Recordó todas las veces que había dudado en sí misma, las noches de ensayos en casa, y cómo cada nota había sido un paso hacia un sueño que parecía lejano. Valeria, la voz de Mario la sacó de su trance. ¿Qué piensas? Él no quería presionarla, pero sabía que esta decisión podría cambiarlo todo. Lo que estaba en juego no era solo su carrera, sino también la felicidad de su hija. Quiero. Valeria empezó a hablar, pero las palabras se enredaron en su garganta. Las luces brillantes que antes la iluminaron ahora parecían más intensas, como si le recordaran que el mundo estaba observando. ¿Sería capaz de manejarlo? Alberto, observando la indecisión en su rostro, se inclinó un poco más cerca. No tienes que decidir ahora. Pero esta es una oportunidad que no llega todos los días, agregó, con un tono que intentaba tranquilizarla. Si decides dar este paso,
Puedo ayudarte a dar vida a tus sueños. Las miradas de los curiosos se enfocaban en ellos. Mario sintió como el sudor se formaba en su frente. Había deseado por tanto tiempo que su hija tuviera la oportunidad de brillar, pero ahora que estaba tan cerca, un miedo profundo lo envolvió. ¿Era el momento adecuado? ¿Sabía Valeria lo que realmente quería? Un susurro de dudas la envolvió, y Valeria bajó la mirada. Fue entonces cuando recordó las palabras de su padre: eres suficiente. La canción que había cantado seguía resonando en su ser, un eco de confianza que le instaba a tomar riesgos, a no dejar escapar lo que había soñado. Alberto, Valeria finalmente levantó la mirada. No sé si soy lo que estás buscando, Faliki. Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de un nuevo fervor. Lo que realmente quiero es poder hacer música de la forma que me hace feliz. El agente sonrió, su expresión se suavizó. Eso es precisamente lo que necesitamos: autenticidad. Si trabajamos juntos, te ayudaré a encontrar tu voz, esa que realmente quieres compartir con el mundo. Las palabras de Alberto chocaron contra la cruda realidad de Valeria. ¿Sería capaz de navegar los dilemas de una vida expuesta, donde su pasión podría convertirse en una carga? ¿Podría mantener su esencia y sufrir al mismo tiempo la presión de cumplir con expectativas ajenas? Mario la miraba, su corazón latiendo con esperanza. Valeria, lo que elijas, siempre estaremos aquí para apoyarte, ¿verdad? Sí, siempre, murmuró ella, pero la dualidad de sus sentimientos la inquietaba. Siguió contemplando a la gente, imagina a su madre a su lado, sus sueños no cumplidos. La decisión se iba convirtiendo en algo más que una simple elección, y así, en medio del caos emocional, las luces del escenario comenzaron a atenuarse, y una voz resonó en la sala. Valeria, eres una estrella, llegaron ecos desde la multitud. Un aliento entrecortado detuvo el tiempo, y antes que pudiera decidir, sintió un tirón en su corazón. La ovación continuaba y una pregunta latente apareció en su mente: ¿sería esta su oportunidad para volar o un lazo que la ataría a las expectativas? Era el momento de decidir. Pero en las profundidades de su alma, una verdad resplandecía: el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Podría enfrentar lo desconocido y mantenerse fiel a ella misma? Las luces se apagaron completamente, e incluso en la oscuridad, su corazón brillaba con intensidad, esperando el último empujón para dar su primer paso en este nuevo mundo. El camino hacia sus sueños se extendía ante ella, pero ¿podría realmente tomarlo? Valeria sintió como el peso de la sala se desvanecía, como si las voces del público se convirtieran en un murmullo lejano. La negrura a su alrededor no la asustaba, en realidad, la envolvía como un abrazo cálido, un momento de meditación entre el clamor. Su mente se llenó de imágenes de su infancia. Pipis y sueños escondidos, tardes en el parque cantando con su madre, cartas de amor a la música que nunca envió. ¿Quién soy?, se preguntó en silencio. Las luces empezaron a brillar nuevamente, pero esta vez, no se sentía ajena. La voz de Alberto resonaba en su interior, su oferta provocando un torbellino de emociones. Las dudas siguieron danzando en su ser, pero había algo más fuerte que eso. Era el anhelo. El deseo de ser vista, escuchada, el deseo de compartir su esencia a través de cada nota. Alberto, consciente de la lucha interna de Valeria, la observó con paciencia. Piensa en qué te haría sentir más feliz. Esto no se trata solo de la fama, de un contrato, sino de buscar tu verdad. La autenticidad es lo que cautiva a la gente. Sus palabras resonaron. ¿Qué era lo que realmente quería? Esa pregunta sonaba como una melodía que no se podía ignorar. ¿Y si me olvido de ser auténtica a cambio de éxito?, pensó, un escalofrío recorriendo su espalda. La voz del público alcanzó un nuevo pico, una ola de energía que parecía levantarse en dirección a ella. Incluso Mario, que siempre había sido su refugio, la miraba con una mezcla de admiración y ansiedad. Valeria, lo que haga será suficiente, dijo él, como si pudiera leer su mente, rompiendo la burbuja de silencio. La idea de fracasar la retaba, pero también había poder en el miedo. Valeria cerró los ojos y recordó las palabras de su padre: eres suficiente. Esa frase la había sostenido durante años.
Quizás lo que realmente la atemorizaba no era el paso adelante, sino quedarse estancada en un miedo que la había limitado. Estoy lista, susurró, aunque no sabía si era a sí misma o a Mario. Alberto sonrió, como si supiera que ya había tomado la decisión. Escucha tu voz, Valeria. Esa será tu guía, le dijo. Con un profundo aliento, abrió los ojos e hizo contacto visual con el agente. Quiero hacerlo, afirmó, su voz resonando con una claridad que hacía tiempo no sentía. En ese momento, todo el ecosistema que se hallaba a su alrededor se detuvo. Tanto Mario como Alberto parecieron desvanecerse en el aire, y el mundo se expandió ante ella, lleno de posibilidad. El aire que respiraba se llenó de promesas, el futuro, un lienzo en blanco. Pero mientras el entusiasmo y la decisión ardían dentro de ella, también floreció una inquietud. ¿Estaba lista para los sacrificios que vendrían? Las presiones, las expectativas, una vida expuesta al ojo público. Las sombras de la duda intentaron entrar, pero ella empujó esas emociones lejos de su mente. Con un brillo renovado en sus ojos, Valeria se volvió hacia la multitud y sonrió con decisión. Las luces iluminaban su rostro, reflejando su transformación interna. Esto no solo es por mí, se dijo, también es por todos los que han creído en mí, por mi madre. Los aplausos se intensificaron de nuevo. Valeria sabía que había cruzado un umbral. Pero la pregunta persistía, ¿podría superar los obstáculos que vendrían con esta nueva vida? El agente Alberto parecía atrapado en sus pensamientos mientras registraba algo en su teléfono. La noche prometía más sorpresas de las que ella había imaginado. De repente, notó una notificación que iluminó la pantalla de Alberto, una invitación a una audición importante, una oportunidad que podría catapultarla en el mundo de la música. Esto podría serlo todo, pensó al tiempo que el corazón le palpitaba con fuerza. ¿Estás preparada para la audición para la que te he seleccionado? Preguntó Alberto, su tono lleno de emoción. Esta vez, Valeria sintió que su respuesta debía ser aún más fuerte. ¿Podría estar lista para tomar el siguiente paso? ¿O todo esto solo era un inicio de un viaje lleno de sorpresas y desafíos inesperados? La oportunidad se proyectaba ante ella, pero lo que realmente la esperaba detrás de la puerta era un misterio que estaba a punto de revelar. El aire estaba tenso y electrizado en la sala. Valeria sintió cómo la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas como un río desbordado. Una audición. No era solo cualquier audición, era la oportunidad que había estado esperando. Con cada latido de su corazón, la emoción se volvía cada vez más palpable. Alberto la miraba con una expresión mezcla de orgullo y expectativa. Tienes que ir a esto, Valeria. Este es tu momento, y el escenario te está esperando, le dijo con la misma pasión que había demostrado desde el primer día que la escuchó cantar. Su aliento se volvió ligero, como si él también estuviera conteniendo las ganas de gritar. Pero había algo más en sus ojos, una chispa de fe absoluta. Pero, ¿y si me muero de miedo? ¿Y si no lo logro? Pensó de nuevo, la sombra de la duda asomándose nuevamente. Las palabras de su padre resonaban en su mente, eres suficiente. Se las repitió en voz alta, como un mantra, soy suficiente. Soy suficiente, no sabía qué esperar, ni cómo sería la audición. Sin embargo, una llama de determinación se encendió dentro de ella. No podía dejar que el miedo dominara este momento tan crucial. Sí, estoy lista, dijo, con una convicción que la sorprendió. La decisión estaba tomada, pero una parte de ella no podía dejar de preguntarse, ¿qué pasará si no es suficiente? Alberto le mostró la dirección y le aseguró que todo estaba organizado para el día siguiente. Era un gran estudio en el centro de la ciudad, conocido por descubrir a nuevos talentos. Te presentarás como Valeria la artista. No dejes que la inseguridad hable por ti, agregó, mientras ella asentía, sus manos temblando un poco. La noche pasó rápidamente, llena de insomnio y una emoción frenética. Valeria se acostó con la esperanza de que el sueño llegara, pero su mente no le daba tregua. Imaginó el escenario sobre el que iba a estar, las luces brillantes y el murmullo de un público que la miraba con ansias. La idea la aterrorizaba y la llenaba de alegría al mismo tiempo. La mañana llegó como un nuevo amanecer, un día cargado de posibilidades.
Se observó en el espejo, notando cada una de las pequeñas imperfecciones que solían hacerle dudar de sí misma. Pero en lugar de enfocarse en sus temores, se recordó a sí misma mirando hacia adelante. Había algo en su espíritu que no podía sofocar. El camino hacia el estudio era un viaje en sí mismo, lleno de luces, ruido y gente. Ella se sentía como un pez fuera del agua, pero también como un ave lista para volar. Cuando llegó, una mezcla de nervios y emoción la envolvió. El ambiente era eléctrico, un bullicio de artistas y ejecutivos. Valeria tomó una decisión. Se alejaría de las sombras de la duda. Se acercó a su primera audición del día, parándose frente a la puerta. Un susurro interno la impulsaba a empujar hacia adelante y, con un grito silencioso de aliento, lo hizo. La puerta se abrió y dio su primer paso al interior. El escenario era magnífico, un espacio amplio, con micrófono brillante y una luz centrada que la hizo sentir especial. Eran solo ella y la música. Ante ella se encontraban 3 jueces, observando cada movimiento. La presión era abrumadora, pero cuando cerró los ojos y respiró hondo, encontró el refugio en su interior. Fue entonces cuando recordó a su madre cantando en la cocina, mezclando risas con melodías. Esa calidez la envolvió, y en ese instante supo que nada podría detenerla. Justo cuando estaba a punto de cantar, el más estruendoso silencio llenó la habitación. Los jueces se inclinaron, esperando. Era su momento. Valeria sonrió, y en su interior, una chispa de confianza crecía. Se preparó para compartir no solo su voz, sino su esencia, pero en medio de su concentración, un grito resonó en la sala. Una figura conocida apareció entre el público. Valeria se congeló, casi paralizada. ¿Era posible? La sorpresa quebró su enfoque, haciéndola dudar otra vez. El rostro de la persona que había cruzado su camino había estado ausente en su vida por demasiado tiempo. ¿Cómo reaccionaría? ¿Ante su decisión? ¿Esto afectaría su audición? Los ecos del pasado regresaron, desafiando todo lo que había estado construyendo. Valeria sintió el peso de la historia que llevaba con ella, un hilo de decisiones que la condujeron hasta este momento. Y, mientras el corazón le latía con fuerza, comprendió que debía enfrentarse no solo a la audición, sino a las verdades que había mantenido en silencio. ¿Qué decisiones haría en ese segundo crucial? ¿Podría convertir la sorpresa en una fortaleza, o permitiría que sus dudas la ahogaran en el escenario? La respuesta era inminente, y la escena estaba lista para su revelación. La figura era inconfundible. Valeria apenas podía procesar lo que veía. Era su hermano, Javier, que había desaparecido de su vida justo cuando ella más lo necesitaba. El revuelo de sentimientos que experimentó en un instante fue abrumador. La mezcla de amor, traición y rencor inundó su mente, poniendo en pausa su garra en el micrófono. Javier estaba allí, observándola con ojos que parecían brillar de admiración y, al mismo tiempo, de pesar. Se había ido sin decir adiós, dejando un vacío que nunca logró llenar. Y ahora, en el momento más crucial de su vida, él era la sombra que podía anular todo su esfuerzo. El eco del jurado la empujaba hacia adelante, pero el sonido de su propio corazón la mantenía atrapada en ese instante. Necesitaba decidir, podía permitir que su hermano la distrajera, o podía usar esa mezcla de emociones para canalizar su energía en algo grande. Así que tomó una decisión drástica. En lugar de apartar la mirada, fijó su mirada en él. Necesitaba recordar por qué estaba allí. Con un profundo aliento, comenzó a recordar las palabras de su padre: eres suficiente. Pero esta vez añadió un matiz. Suficiente para mí, suficiente para ellos, y suficiente para ti. Erguió la cabeza, dejando que la tristeza se transformara en poderosa determinación. El escenario ya no era un lugar de juicio, sino un campo de batalla donde demostraría que el miedo no definiría su historia. El primer acorde sonó en sus oídos como un golpe de tambor. Acomodándose en la luz, la música la envolvió en un abrazo, mientras sus labios se movían al ritmo de la melodía que había elegido. Cada nota era un viaje, cada palabra una afirmación de que estaba allí para brillar. El pasado, aunque doloroso, no tenía poder sobre su presente. Los ojos de Javier la atravesaban, y en lugar de retroceder, ella encontró la fuerza. La canción fluyó de su corazón, convirtiendo su vulnerabilidad en arte.
El coro enlazó su dolor y su esperanza, sus lágrimas se transformaron en notas que resonaban en el aire. La conexión con la música le hizo recordar las risas en la cocina, las enseñanzas de su madre, las noches en que soñaba con el escenario. Pero el rendimiento no fue solo un acto de superar su miedo, se volvió un puente hacia la reconciliación. Vio cómo su hermano se movía ligeramente, como si se emocionara por lo que estaba escuchando. En su interpretación, Valeria no solo entregó su voz, sino una historia. La suya, la pieza llegó a su clímax, y mientras el último acorde vibraba en el aire, Valeria abrió los ojos hacia el jurado, pero también hacia Javier. Nuestros pasados no tienen que definirnos, se decía a sí misma. Y, de algún modo, su canto había alcanzado eso. La sala estalló en aplausos, un eco que se unía a la música que había surcado cada rincón de su ser. Los jueces sonreían, algunos con lágrimas en los ojos. Sin embargo, Valeria no podía dejar de mirar a Javier. En sus miradas había un universo entero que necesitaba ser hablado. Sus manos temblaron al tiempo que el jurado comenzaba a formular las primeras palabras. Y antes de que ella pudiera escuchar el veredicto sobre su actuación, la mirada de Javier la llevó de regreso a un tiempo olvidado, un tiempo donde todo era posible. La vida tiene una forma extraña de volver, pensó. ¿Qué decisiones emergerían entre ellos dos después de este momento tan cargado de emociones? ¿Sería el reencuentro la clave hacia una nueva historia, o un recordatorio de todo lo que habían perdido? La incertidumbre dejó para Valeria un sentimiento agridulce mientras el micrófono caía de su mano, sus pensamientos llenos de preguntas y posibilidades. La sala aún vibraba con el eco de su actuación cuando Valeria sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía en un murmullo lejano. Los aplausos la envolvían, pero solo existía una verdad en su mente: Javier. Su hermano, con quien había compartido tantas risas y llantos, estaba allí, pero también era el símbolo de un pasado que no podía ignorar. La luz del escenario la iluminaba, pero sus pensamientos permanecían en la oscuridad de un mar de emociones contradictorias. El jurado comenzaba a hablar, Valeria podía percibir el sonido de sus voces, pero eran meros ecos. Ella se acercó a los bordes del escenario, buscando la conexión con Javier que había sensiblemente vuelto a encender. Se acercó un paso, y su respiración se volvió más pesada. La multitud continuaba aplaudiendo, pero su mirada solo se centraba en él. Javier se mantuvo en pie, las manos frente a su pecho, y su expresión era un enigma. Era un rostro familiar y distante al mismo tiempo. Valeria sintió que el peso de los años caía sobre sus hombros. Había tantas palabras no dichas, tantas preguntas sin respuesta. En su corazón, ardía una necesidad de entender por qué se había ido y por qué ahora, en este instante crítico, él estaba nuevamente presente. Valeria, llamó una de las juezas, sacándola de su trance. Tu voz, es impresionante. Eres sin duda una gran artista. Pero, ¿podrías contarme un poco más sobre tu historia? Valeria cerró los ojos un instante, buscando el coraje dentro de sí. Sin embargo, una parte de ella dudaba. ¿Cómo podía revelar su vulnerabilidad frente a un jurado que había soñado en conquistar? Pero cuando sus ojos se abrieron, Javier estaba allí, y su abrazo de incomprensión se había convertido en un cómplice silencioso. Mi historia es complicada, empezó Valeria, sintiendo que cada palabra pesaba como una piedra. Perdí a mi madre hace años, y mi hermano se fue poco después. La música ha sido mi refugio. Mientras hablaba, la mirada de Javier nunca se apartó de ella. Había una chispa en sus ojos, una mezcla de orgullo y tristeza, y eso la empujó a seguir. Hoy, en este escenario, he aprendido que la música no solo cura, sino que también une. Y creo que puede unirnos a nosotros ahora. Los murmullos en la sala crecen, y Valeria sintió que su corazón latía con una esperanza desesperada. Quizás este era el comienzo de algo nuevo. Tal vez podrían dejar atrás el dolor del pasado y crear un nuevo capítulo juntos. El jurado escuchaba cada palabra como si se tratara de un canto. Los aplausos se habían calmado, y en su silencio, la conexión se sentía palpable. En un instante, Javier dio un paso hacia el escenario. La multitud se volvió aún más silenciosa, todos expectantes. Él se detuvo justo frente a ella, sus ojos profundos brillando como estrellas.
Valeria, dijo con voz temblorosa, siempre he estado orgulloso de ti, aunque no haya estado presente. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Quiero entenderte, quiero saber de ti, y tal vez, podamos volver a ser hermanos. El aire se volvió pesado mientras el peso de su confesión llena el espacio entre ellos. Valeria sintió como sus ojos se humedecían, y la mezcla de amor y dolor era abrumadora. Ya no era solo un reencuentro, era la posibilidad de redención, pero, en medio de ese cálido momento, la multitud estalló nuevamente en un aplauso ensordecedor, y entre ellos, un sonido inesperado llegó, el timbre de un teléfono móvil sonó. Todos volvieron la mirada, y Valeria, sintiendo que su corazón se detenía, se preguntó a quién pertenecía ese sonido. Podría ser un cambio más profundo que afectara todo lo que había logrado construir en este momento. La incertidumbre reinaba una vez más. ¿Quién se atrevería a cortar esta conexión que apenas comenzaba a renacer? La vida nunca deja de sorprender, y Valeria comprendió que estaba a punto de enfrentarse a un nuevo giro que podría transformar su historia de maneras que nunca imaginó. El tintineo del teléfono resonó como un eco inquietante, arrastrando la atención del auditorio. Valeria sintió como su impulso emocional se desvanecía. La atmósfera de conexión que había construido entre ella y Javier se tornó pesada. La multitud murmuraba, llenando la sala con sus especulaciones. ¿Quién podía ser? Javier, percibiendo su inquietud, dio un paso hacia el borde del escenario. Valeria, espera, le dijo, su voz manteniendo una firmeza que buscaba confortar. Pero Valeria no podía centrarse en el ahora. Su mirada se movió entre el jurado y el grupo de gente que cada vez se volvía más curiosa. El sonido se detuvo entonces, pero no fue un silencio reconfortante, sino uno cargado de expectativa. Una mujer en la primera fila, con el rostro pálido y asustado, levantó su mano. Era Ana, la mejor amiga de Valeria, que en ese momento parecía estar pidiendo la palabra, luchando contra la avalancha de murmullos que la rodeaba. «Espera. Necesitamos saber qué está pasando», gritó Ana, su voz firme, dejándola sentir que la atención ahora estaba sobre ella. «Ese es mi padre», respondió con voz entrecortada. «Llamó justo antes de que comenzaras. Dijo que hubo un accidente». Las palabras de Ana se deslizaron por el aire como un susurro sombrío, y Valeria sintió que su mundo se oscurecía otra vez. La sala volvió a estar en silencio, pero esta vez era un silencio lleno de preocupación y miedo. La imagen de su padre, luchando entre la vida y la muerte, ocupó su mente. Había pasado tanto tiempo tratando de sanar las heridas de su pasado, ensayando lo que diría en este día tan significativo, y de repente todo cambiaba de nuevo. La música que había interpretado para reunirse con su hermano pareció desvanecerse en el eco de una crisis inminente. ¿Qué accidente, Ana? ¿Tuvo algo que ver con? Valeria no se atrevió a terminar la pregunta, su corazón palpitando con fuerza. Lo están llevando al hospital. Parece grave. Tienes que ir con él, insistió Ana, el miedo en sus ojos reflejando el caos que Valeria sentía en su interior. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valeria mientras la realidad se iba apoderando de ella. Había tanto por hacer, tan poco tiempo, y la música que antes la había unido con su hermano ahora se sentía lejana. La posibilidad de volver a reconectar con Javier parecía desvanecerse al mismo tiempo que su padre se alejaba. ¿Volveré a tener la oportunidad de hablar contigo, Javier? Valeria preguntó, sintiendo que una sombra de desesperación se apoderaba de su voz. Valeria, por favor, ve con tu padre. Esto es lo que importa ahora, contestó Javier, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y comprensión, aunque aún había un destello de esperanza en su mirada. La multitud, aún en silencio, dejó un espacio amplio en el escenario. Valeria parpadeó, sus emociones resbalando entre el miedo y la preocupación. Con un nudo en el estómago, sintió que la vida la llamaba a salir del escenario, donde había descubierto tanto, y hacia un camino lleno de incertidumbre. Tengo que ir, repitió para sí misma, sintiendo que su corazón se rompía al dejar a Javier en ese momento. Hizo un gesto hacia él, una promesa silenciosa de que volverían a encontrarse. Mientras se alejaba, sintió que sus pasos resonaban en el suelo, y la sala, que una vez había vibrado con su música, ahora parecía ser meramente un fondo distante de su nueva realidad.
Al mirar por última vez hacia el grupo, Valeria sintió el peso de las decisiones y las emociones abrumadoras arremolinándose en su interior. ¿Podría realmente encontrar su camino de regreso a la música y a su hermano después de esto? O tal vez este era solo el comienzo de una batalla más profunda, donde la verdadera conexión probaría su fortaleza. La puerta se cerró lentamente detrás de ella, pero en el fondo de su corazón, un destello de esperanza brillaba. El camino que le aguardaba sería incierto, lleno de sorpresas y quizás más revelaciones. ¿Qué otros secretos guardaba el destino para Valeria y su familia? Y con esa pregunta resonando en su mente, salió por la puerta, lista para enfrentar lo que vendría. Valeria corrió hacia la salida, el pasillo se sentía interminable, como si cada paso la alejara más de su conexión con el escenario y Javier. Su respiración era rápida, y el mundo a su alrededor se desvanecía mientras sus pensamientos giraban en torno a su padre. ¿Estaría bien? La incertidumbre la envolvía, pesando sobre sus hombros como una losa. El aire fresco de la noche le golpeó la cara y la sacó de su ensueño. Ana estaba a su lado, intentando calmarla. ¿Qué vamos a hacer? Tu papá necesita que estés ahí, dijo su amiga, tratando de no hacer que Valeria se sintiera más ansiosa. Solo tengo que llegar al hospital, murmuró Valeria por lo bajo, la angustia haciéndole cosquillas en la garganta. En su mente había una sola dirección, un único objetivo, encontrar a su padre. Al llegar a su coche, un viejo modelo que siempre la había acompañado, se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras encendía el motor, las luces del hospital se vislumbraron al final de la calle, y con cada kilómetro que pasaba, un fuego de esperanza ardía en su interior. El lugar se veía abarrotado, una mezcla de voces que resonaban en el aire, y cada grito de preocupación parecía cortar el ambiente en escalofríos. Valeria se apresuró a entrar, sus pies casi tropezando entre la multitud. En la recepción, un hombre mayor la miró con compasión. «¿Tu nombre, por favor?», preguntó con un leve acento que hizo que su voz sonara firme y calmada. «¿Sobre quién preguntas?». «Mi padre José Valdés». «Ha tenido un accidente», contestó Valeria, tratando de mantener la voz controlada. La respuesta fue un instante eterno, pero finalmente, el recepcionista asintió. «Por favor, sigan al médico en la sala de espera». Fue en esa sala donde se desató la tormenta de emociones. Gente sentada, rostros cansados, el ambiente saturado de tensión y esperanzas quebradas. Buscó un rincón donde sentarse y esperar, pero no pudo. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente en guerra. ¿Qué había pasado exactamente? Valeria oyó una voz familiar. Era Javier, que había llegado tan rápido como ella, su rostro marcado por la preocupación. «Javier, ¿qué haces aquí?». Su sorpresa era genuina y, a la vez, reconfortante. «Te prometí que estaría a tu lado». «No me voy a ir ahora», respondió él, tomando su mano y llenándola de calidez. En medio del caos, ese simple gesto le otorgó un rayo de luz. ¿Qué si no sale bien? No puedo imaginar perderlo. Nos ha costado tanto, las palabras brotaron, la angustia emergiendo de su pecho. Javier la miró directo a los ojos. «Valeria, lo que pase, lo enfrentarás. Recuerda que la música te ha dado fuerza antes, y ahora es tiempo de encontrar una nueva melodía, sin importar los cambios». Las palabras de Javier hicieron eco en su mente. Era cierto, la vida tenía tonos y matices inesperados, pero no podían ahogar su fe. Cuando el doctor salió, los corazones de todos se detuvieron. «Él está estable, pero», comenzó el médico, y el mundo pareció encogerse otra vez. «Necesita una cirugía». Valeria sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Grave? ¿Podrá superarlo? Es muy importante que esté rodeado de su familia, concluyó el médico. La palabra familia resonó en Valeria. Miró a Javier, que se acercó un paso más. «Estamos contigo», susurró, y eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Poco después, fue llevada a la habitación, y al ver a su padre con tubos y máquinas a su alrededor, la tristeza la ahogó. Pero sabía que tenía que ser fuerte, que las notas de su vida se estaban reordenando. Sin embargo, antes de tomar el asiento a su lado, algo brillante llamó su atención en el bolsillo de su abrigo.
Era el pañuelo que solía usar su madre. Recordaba que siempre le decía, la música es el idioma del corazón. En aquel instante, el peso de lo que estaba por venir la envolvió, una pregunta corrió por su mente. ¿Podría la música ser su guía en esta nueva batalla? Mientras se sentaba junto a su padre, las lágrimas se resbalaban por su rostro, y sintió una fuerza renovada dentro de ella. Su corazón estaba latiendo por una razón. Y con esa chispa de determinación y amor en su pecho, Valeria se comprometió a no dejar que la adversidad la arrasara. Tendría que encontrar una manera de usar su arte para sanar, pero antes debía enfrentar el dolor. Solo espero que te despiertes pronto, papá, susurró, una promesa en el aire. La historia apenas comenzaba, y algo le decía que el camino que tenían por delante sería aún más complicado. Pero su viaje ya estaba marcado por un hilo de esperanza. ¿Qué fuerza se despertará en ella cuando todo termine?, pensó, ansiosa por lo que vendría después. El hospital era un lugar extraño, una mezcla de inquietud y esperanza. La luz fría de las bombillas brillaba sobre Valeria mientras esperaba, el triángulo de emociones dibujándose en su pecho. La situación de su padre se sentía como un eco en su mente, y los recuerdos dulces de su música la envolvían, dándole fuerza mientras las horas pasaban. Finalmente, el médico salió. Las palabras que compartió fueron como balas cargadas. Está estable, pero necesita un largo proceso de recuperación. Valeria sintió que un peso se quitaba de sus hombros. Podía trabajar con eso, su padre aún estaba aquí. Sabía que, con amor y apoyo, podrían superar cualquier obstáculo. Los días siguientes fueron una maraña de emociones entre la familia. Valeria y Javier, después de años de distanciamiento, se volvían a unir, dándose cuenta de que el dolor los había mantenido alejados, pero también de que el amor podía acercarlos de nuevo. Así que decidieron apoyarse mutuamente y crean que juntos podrían superar cualquier sombra del pasado. Un fin de semana, mientras Valeria estaba junto a su padre, le dijo con la voz entrecortada, «Papá, prometí que nunca dejaría la música. No sé cómo, pero voy a hacer que tú y los demás vean que nuestro pasado no nos define. Lo haremos juntos». Con esa promesa, sintió que una carga se aligeraba, su papá sonrió tenuemente, y eso fue todo lo que necesitaba. El próximo mes fue una montaña rusa. La música nunca había sido solo un refugio, ahora, se convertía poco a poco en su voz de sanación. Valeria empezó a escribir canciones inspiradas en la vida, en los tropiezos, en aquellas noches de insomnio que pasaba soñando en grande. Se dio cuenta de que cada palabra, cada nota que creaba, unía su historia con la de su padre, con la de Javier, alimentando su espíritu y su amor entre ellos. Javier, por su parte, comenzó a explorar su propio camino. La música siempre había sido parte de su vida, pero ahora que habían vuelto a estar juntos, se sentía impulsado a abrazar esa parte de sí mismo que había dejado atrás. Juntos, comenzaron a ensayar, creando armonías que se entrelazaban como hilos de un tapiz familiar en el que cada nota era un latido que los conectaba más profundamente. Se reían, lloraban, y cada ensayo se volvía una sesión de catarsis. Una noche, después de varios ensayos, Valeria se atrevió a decirle a Javier, ¿y si nos presentamos juntos en un concurso local? Sería algo diferente, algo nuevo. La idea emocionó a ambos. Era el momento de mostrar al mundo no solo su talento sino su conexión como hermanos y como familia. El día del concurso llegó. Valeria se sentía como en un sueño, su corazón latiendo como un tambor. Estaba nerviosa, pero sabía que no estaba sola. En el backstage, se tomó de la mano de Javier. Cualquiera que sea el resultado, esto es solo el comienzo, le dijo, y él asintió, reconociendo por primera vez en mucho tiempo la fuerza de su hermano. Cuando subieron al escenario, todo pareció desvanecerse a su alrededor. Las luces brillaban sobre ellos, y la realidad se sentía iluminada por su música. Cada acorde resonaba en sus corazones, cada verso era un eco de lo que habían vivido y del camino que aún tenían por andar. Al terminar la actuación, la sala estalló en aplausos, y las miradas eran llenas de amor y apoyo. Valeria miró a su padre en la primera fila, y, por primera vez en mucho tiempo, notó lágrimas de orgullo en sus ojos. Era un momento lleno de redención, una culminación de todo lo que habían atravesado juntos. No importaba el premio,
el verdadero triunfo era haber sanado, reconciliado y forjado un nuevo lazo. Con el montaje de su historia en la noche, Valeria comprendió que su viaje apenas comenzaba. Con amor y música, todo era posible. Se abrazaron en el escenario, viviendo el instante como una promesa a su padre, a su madre fallecida y a esos días grises que se habían convertido en colores vibrantes. Esa noche se llevaron el primer lugar, pero mucho más que eso, la música había unido sus corazones de nuevo, y así, Valeria, Mario y Javier sabían que seguirían siendo un equipo. En la adversidad, en la felicidad, en cada lágrima, siempre unidos por esa magia que era la música. La vida tenía el poder de cambiar, y ellos estaban listos para vivirla, canción tras canción, fortaleza tras fortaleza. Este era solo el acto inicial de una sinfonía que apenas comenzaba. Y con eso en mente, Valeria cerró un capítulo de su vida, dispuesta a abrir miles de más. No te olvides de suscribirte ahora a este canal para no perderte las historias que vendrán, porque esto es solo el principio. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas transformaciones lleguen a más corazones. Comenta abajo tus pensamientos acerca de este final, queremos saber tus sentimientos. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta increíble historia. Tu apoyo es importante y apreciado.